Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre el cálculo de una distancia radar. Como introducción, el radar, lo que conocemos como radar, viene de sus siglas de Radio Detection and Ranging, que sería detección y localización por radio. Este radar tiene dos vertientes. Una puede ser una detección, es decir, que detectemos una presencia a una distancia X y que la localicemos y que tengamos una localización incluso en 3D. El radar se empezó a usar en 1903 cuando se empleaban radar de 30 MHz para la localización de barcos. A medida que avanzó el tipo de radar, pues vimos que su alcance y su precisión fue cada vez mejor, hasta llegar a un nivel que incluso a potencias muy altas a frecuencias muy altas, frecuencias muy altas, podemos incluso ver objetos, que es lo que estaría más cercano al infrarrojo y es lo que utilizarían los coches como sensores, entre comillas, de localización de personas o aparcamiento. Los tipos de señales de radar de onda continua y radar pulsado. Como os podéis imaginar, la diferencia es que en el de onda continua tenemos una señal que es continua en el tiempo, ¿vale? Mientras que en el radar pulsado la señal es pulsada, como su propio nombre indica. Antiguamente, a modo de curiosidad, cuando salían aeronaves al aire, primero salía un escuadrón de aeronaves. Imaginemos que estas son las aeronaves, 1, 2 y 3, que parecen coches, y lo que hacían era pulverizar en el aire virutas de aluminio, y esto se quedaba flotando en la atmósfera. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un radar y tengo un avión, tenemos aquí nuestro radar y nuestro avión. Si yo pinto o lanzo virutas al aire, el radar no es capaz de pasar esas virutas, que hacen como una especie de espejo. Esto sería como una especie de espejo y rebotaría la señal, igual que la señal va aquí, la señal volvería, ¿vale? Y en este caso la aeronave no sería detectada. Vamos a meternos más en cuestión y vamos a ver cuál es la ecuación del radar y cuál es su uso en diferentes aspectos. Nosotros solamente vamos a ver una función de esa fórmula, ¿vale? Y es la de cálculo de la distancia, es decir, si con una serie de parámetros que yo tenga en mi especificaciones de sistema soy capaz de ver por ejemplo, avión, ¿vale? Si soy capaz de ver un avión a una distancia d. Muy bien. Vamos a describir cuál es la ecuación del radar. La ecuación del radar viene dispuesta por los siguientes elementos. Tenemos una parte de relación señal-ruido y en el numerador tenemos los siguientes parámetros. Tenemos la potencia de transmisión, tenemos
el ancho de banda del pulso, que sería la forma de la onda. Tenemos la ganancia en transmisión, tenemos la ganancia en recepción, tenemos la sección recta radar, que la veremos más adelante, y tenemos un parámetro que vamos a llamar factor de propagación, que lo vamos a llamar por F. Este parámetro de propagación, este factor de propagación, lo vamos a aproximar a 1, ¿vale? Así que si queremos obviar este parámetro es posible. En la parte del denominador tenemos un 4pi al cubo, tenemos un r a la cuarta, que este r es el que nos va a decir a nosotros si es posible, según las especificaciones de nuestro sistema, ver un avión a una cierta distancia. Tenemos una constante de Boltzmann, tenemos una temperatura del sistema y aparte tenemos dos parámetros más. En primer lugar sería las pérdidas fijas, y en segundo lugar tenemos las pérdidas, vamos a llamar LR, que son pérdidas atmosféricas. En un primer momento nosotros vamos a tomar como pérdidas atmosféricas el valor de 0 dB. ¿Por qué? Bueno, porque en una primera aproximación no es necesario añadir este parámetro, pero una vez que calculemos esta distancia real, vamos a ver si podemos obviar este parámetro de pérdidas por atmosféricos, o tenemos que aplicar las pérdidas por atmosféricos. Bueno, tenemos nuestro sistema, nos dicen que tenemos unas especificaciones tal que así. Tenemos especificaciones del sistema. Tenemos una potencia de transmisión de 1 megavatio, o lo que es lo mismo 10 elevado a 6. Por otra parte, tenemos una frecuencia de 5 GHz, tenemos una sección recta radar de 5 metros. ¿Y qué es esta sección recta radar? Bueno, pues la sección recta radar se denomina como RCS, nos indica cómo detectable es un objeto por un radar. Es decir, cuanto mayor sea su sección recta radar, más fácilmente es detectable. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso tenemos una sección recta radar de 5 metros, es decir, tenemos metros cuadrados, tenemos una superficie de 5 metros cuadrados. Si tenemos un radar aquí, pues tenemos que a una distancia d que vamos a calcular es detectable este objeto que mide 5 metros cuadrados. Durante años la búsqueda de superficies con una baja sección recta radar ha recibido mucha atención en el ámbito de las aplicaciones militares. Imaginaros que nosotros queremos detectar a mucha distancia objetos, ¿vale? Entonces lo que se hace es que se buscan superficies que sean fácilmente integrables en misiles o aviones o otro tipo de vehículos, ¿vale? Buscando la invisibilidad. Bueno, si seguimos con las especificaciones de nuestro sistema, tenemos que la sección recta radar es de 5 metros, la relación señal-ruido, la SNR, es de 3,5 decibelios. Y ahora una cosa muy importante, cuando hagamos este tipo de ejercicios tenemos que ver si lo vamos a hacer en veces o en dBs.
Si lo hacemos en veces, hay que pasar todas las unidades a veces, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo lo voy a realizar en veces y voy a pasar todos los decibelios, ¿vale? Todos los decibelios a veces. ¿Cómo calculamos esto? Pues sería 10 elevado a la cantidad de decibelios partido por 10, ¿vale? Esto nos da la cantidad, esto nos da el valor en veces. Entonces, en nuestro caso tenemos 3,5 decibelios de relación señal-ruido, que si lo pasamos a veces sería 2,23 veces. Tenemos un ancho de banda de la señal de 2 microsegundos, tenemos una ganancia de 30 dB y como no nos dicen nada, suponemos que la ganancia en transmisión y la ganancia en recepción es la misma. Si pasamos estas dos cantidades en veces, son 1000 veces y 1000 veces. Por otra parte, tenemos las pérdidas totales. Las pérdidas totales son de 10 decibelios. 10 decibelios. Si lo pasamos a veces, sería 10 elevado a 10 entre 10, 10 elevado a 1, 10 veces. Vale, eso como especificaciones de nuestro sistema. Y a esto le tenemos que añadir también las pérdidas, que es lo que os comentaba al principio. Estas pérdidas, en un primer lugar, vamos a poner como 0, pero nos dicen que tenemos unas pérdidas de 0,02 decibelios por kilómetro, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí. Pérdidas por atmosféricos de 0,02 decibelios por kilómetro, tanto en la ida como en la vuelta. Y otras especificaciones de nuestro sistema que son importantes para hallar esa distancia sería la temperatura de nuestro sistema. Temperatura del sistema. Que en este caso tenemos una temperatura de la antena de 150 kelvins, una temperatura LX de 193 Kelvin, unas temperaturas LT, pérdidas de transmisión, estos son pérdidas de recepción, pérdidas de transmisión de 2 dB y una figura de ruido, noise figure, de 3 dB, que si esto lo pasamos a veces serían lo siguiente: 1,58 veces y 1,99 veces. Bueno, pues estas son las especificaciones de nuestro sistema. Todo esto son especificaciones de nuestro sistema. Y ahora la pregunta es, si yo tengo una antena, un radar, y tengo un avión a una distancia D, que es esta, ¿lo podré detectar o no lo podré detectar? ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar la ecuación del radar y vamos a despejar R, que es lo que nos da la distancia. Muy bien, pues escribimos de nuevo nuestra fórmula de la ecuación radar, que es la relación señal-ruido es igual a la potencia de transmisión por el ancho de banda del pulso, por la ganancia en transmisión, por la ganancia en recepción, por lambda al cuadrado y por la sección recta radar.
partido de 4pi cubo por r a la cuarta por la constante de Boltzmann por la temperatura del sistema y por unas pérdidas fijas y unas pérdidas por atmosféricos que veremos más adelante. ¿Qué datos tenemos de la fórmula? Pues este dato lo tenemos, potencia de transmisión la tenemos, ancho del pulso lo tenemos, ganancia la tenemos, ganancia en recepción la tenemos, sección recta radar la tenemos, longitud de onda no la tenemos, pero tenemos frecuencia, constante de Boltzmann la tenemos, temperatura del sistema no está completa, ¿vale? Que veremos ahora cómo la calculamos, pérdidas fijas y pérdidas por atmosféricos que veremos más adelante. Bueno, hemos dicho que lambda no tenemos lambda, pero lambda sabemos que es c partido de la frecuencia. C es 3 por 10 elevado a 8 y la frecuencia son 5 GHz. Y esto nos da un total de 0,06 metros. Y ahora vamos a calcular la temperatura de nuestro sistema. ¿Vale? ¿Cómo calculamos la temperatura de nuestro sistema? Pues la temperatura de nuestro sistema es la temperatura a la que está la antena más T sub 0 por las pérdidas en transmisión menos 1 más las pérdidas fijas, que esto asumimos que es 1 por aquí me he colado un paréntesis, este paréntesis no pinta nada aquí, pérdidas fijas por T sub 0 por la figura de ruido menos 1. La figura de ruido hemos calculado antes, figura de ruido hemos calculado antes, esto lo tenemos, esto lo tenemos también y tenemos que nos da como temperatura final 800,44 Kelvin de temperatura del sistema. Vamos a poner en otro color para que nos resalte porque es importante, ¿vale? Temperatura del sistema. Muy bien, pues ya que tenemos todos los datos, vamos a sustituir en nuestra ecuación de recta radar, en nuestra ecuación de radar. Suponemos como pérdidas atmosféricas en un primer momento 0, ¿vale? Ya veremos más adelante qué ocurre. Bueno, pues como quiero obtener R, despejo R a la cuarta, que ya posteriormente le haré la raíz cuarta, y sustituimos parámetros. Tenemos que la potencia de transmisión era 10 elevado a 6 por 2 microsegundos, 2 por 10 elevado a menos 6, por la ganancia en transmisión, que eran 10.000 veces, por la ganancia en recepción, que eran otros 10.000 veces, por lambda, que hemos calculado era 0,6 metros al cuadrado, por la sección recta radar, que son 5 metros cuadrados, serían 5. Y en el denominador tenemos 4pi cubo por la relación señal-ruido, que calculamos y lo pasamos a veces y nos quedó 2,24, por la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 elevado a menos 23, creo recordar, por la temperatura del sistema, que la hemos calculado ahora mismo, son 800
10,44 kelvins por las pérdidas las pérdidas totales que vimos al principio, que eran 10 veces, ¿vale? Esto es potencia de transmisión, esto es ancho de pulso, ganancia en transmisión, ganancia en recepción, lambda, sección recta radar, relación señal-ruido, constante de Boltzmann, temperatura del sistema y pérdidas totales. ¿Qué dato nos da esto? Bueno, ¿qué resultado nos da esto? Bueno, pues nos da un resultado de 92,54 kilómetros. Es decir, que yo a una distancia de 92,54 kilómetros y teniendo una sección recta radar de 5 metros cuadrados y una relación señal-ruido de 3,5 decibelios, soy capaz de ver, ¿vale? Soy capaz de ver este objeto a esta distancia. Se supone que a una distancia menor, es decir, a esta distancia, pues podré ver este objeto o incluso objetos un poco más grandes con otra sección recta radar más grande. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora y qué es lo que vimos al principio que dije? Esto lo vamos a dejar a cero, que eran las pérdidas por atmosféricos, que es esto de aquí. Bueno, las simplificaciones nos dicen que por pérdidas atmosféricas tenemos 0,02 decibelios por kilómetro, ¿vale? Como tenemos 0,02 decibelios por kilómetro, tenemos como resultado final que las pérdidas por atmosféricos tenemos 1,85 decibelios, ¿vale? Si nosotros multiplicamos esos 0,02 decibelios por kilómetro por esta cantidad de kilómetros, pues nos da este resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si converge mediante iteraciones, añadiendo en esta parte de aquí, añadiendo esta cantidad de decibelios que hemos perdido por kilómetro. Vamos a ir iterando, realizando iteraciones, y cuando veamos que converja tanto los decibelios como los kilómetros, vamos a parar. Esto se puede hacer mediante un programa, pero bueno, lo vamos a hacer manualmente para que lo veáis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta ecuación, y la vamos a pegar aquí. Y vamos a llamar R1, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en este caso vamos a pasar estos 1,85 a veces, y esto nos quedan 1,53 veces. Bueno, pues aquí, que irían pérdidas por atmosféricos, en un principio dijimos que esto valía 0, ahora no va a valer 0, va a valer 1,53. Y esto corresponde a pérdidas por atmosféricos. Si hacemos este cálculo con esos 1,53 de pérdidas atmosféricas, nos dan 83,19 kilómetros. 83,19 kilómetros. Si vemos lo que nos salió antes sin tener en cuenta los atmosféricos, y ahora teniendo en cuenta los atmosféricos, son casi 10, ¿vale? Son casi 10 kilómetros de diferencia, es decir, se ha reducido en 10 kilómetros la visibilidad que yo tengo
o la capacidad que yo tengo para ver un objeto de una sección recta radar de 5 metros cuadrados y una relación señal-ruido de 3,5 decibelios. Vamos a realizar el mismo cálculo que hicimos antes, es decir, vamos a multiplicar esta cantidad por 0,02, que son las pérdidas atmosféricas, por kilómetro, y esto nos da un resultado de 1,66 decibelios. Vamos a realizar otra iteración. Vamos a poner otra fórmula, que en este caso vamos a llamar R2, y en este caso pues los 1,66 decibelios, si los pasamos a veces, nos queda 1,46 veces. Pues ahora, en vez de poner aquí los 1,53, vamos a poner los 1,46 veces, ¿vale? Que esto corresponde a pérdidas por atmosféricos. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es de 84,1 kilómetros. Aquí, en este paso, ya empieza a converger, ¿vale? Ya parece que nos estamos acercando a este kilometraje, a este kilómetro, a estos kilómetros, ¿vale? Ya parece que se van pareciendo más. Pero aún así vamos a realizar otra iteración para quedarnos más tranquilos. Vamos a multiplicar otra vez esta cantidad por 0,02 dB por kilómetro, y esto nos da 1,68 decibelios, que si los pasamos a veces nos queda 1,472. Voy a ver si me cabe aquí la fórmula, si no la pongo un poco más chica. Vale, y esta la vamos a llamar R3. Y ahora aquí vamos a poner los 1,47 veces que nos ha salido por última vez, 1,472. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es de 84,01 kilómetros. Es decir, ya este paso, en este último paso, ya vemos que converge este con este y aproximadamente con este. Entonces, la distancia real aplicándole atmosféricos, es decir, aplicándole las pérdidas por atmosféricos tanto en la ida como en la vuelta, que es lo mismo, tenemos pues de 92,54 kilómetros que teníamos al principio, tenemos realmente 84,01 kilómetros. Es decir, a la distancia de 84,1 kilómetros, si vamos a ver un objeto de una sección rectangular de 5 metros cuadrados y una relación señal-ruido de 3,5 decibelios. Y nada, amigos, esto es lo que os quería mostrar, el cálculo de la fórmula del radar, un poco de introducción, algunas especificaciones de este ejercicio y cómo realizaríamos estos cálculos. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo y no olvides